La palabra de hoy se llama Cristo ya viene. Y ya está cerca, por eso ya es el momento, ya empezó el tiempo del Apocalipsis, ya empezó y tenemos que estar listos. Nosotros siempre como pastores, como líderes, siempre predicamos a las ovejas, siempre predicamos a las ovejas, a los liderazgos, pero poco se ve que nos predicamos a nosotros mismos como pastores, como hombres que llevan ovejas al reino de Dios. Por eso vamos todos a buscar en San Juan 10. Vamos todos a buscar San Juan 10 del versículo 7 y vamos a estudiarlo. ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios en todos estos versículos? ¿Qué nos quiere hablar Dios a través de todos estos versículos que nos está hablando? Y se dice, ahí empieza, y más que todo empieza como el buen pastor. Y vamos a ver qué nos dice. Jesús volvió a decirles: esto les aseguro, yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. Aquí nos está diciendo que no hay otra puerta. No hay otro, no hay otro que pueda abrirnos la puerta. No hay otro que por donde podamos de entrar. Es la única puerta que vamos a poder de entrar a un Cristo que no podemos engañar, a un Cristo que sabe tu vida y sabe mi vida. Esa es la puerta. No hay una puerta como Virgen María, no hay una puerta como San Antonio, como nada de eso. Él es el camino, la verdad y la vida. Solo por Él se puede entrar. O sea que no hay ninguna puerta más para entrar al cielo. No hay ninguna puerta más que tú puedas buscar. No hay una puerta que se pueda abrir más. Solo Jesucristo. Por eso vamos a ver en Juan ahí, Juan 6. Vamos a ver Juan 6, el versículo 35 al 39. Y dice: Jesús le dijo: yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Eres el pan. Por eso tenemos que buscarlo. Si tú no quieres aguantar hambre, si no quieres tener sed, empieces a buscar a Cristo. Este es el tiempo. Pero como ya les dije, ustedes no creen aunque me han visto. Todos los que el Padre me da vienen a mí, y los que vienen a mí no los echaré afuera, porque yo he bajado del cielo para hacer la propia voluntad. Bajo del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda ninguno de los que me ha dado, sino que lo resucite en el día último. Aquí nos habla Dios cómo están nuestros corazones. Sí, somos escogidos, sí, somos hijos de Dios, pero Él no quiere que nos perdamos. Es como una advertencia que nos está diciendo aquí: no hay otro donde tú y yo podamos de entrar. No hay otra puerta. En Juan dice, en Juan 14, 6, dice: Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida, y solamente por mí se puede llegar al Padre. Solamente por Jesús. No podemos de entrar por otra parte, por otra puerta. Religión, no es religión, es Jesús que es la puerta. No hay María Auxiliadora, no hay San Antonio, no hay nada de eso. Solamente por Cristo podemos ser salvos y podemos entrar al cielo, solo por Él. Pero miren lo que dice. Si ustedes, vamos a volver a leer, pero vamos en Juan ¿qué? 7, pero vamos para el 8. Y dice: vayan usted, Juan 10, 8. Y dice: todos los que vinieron antes de mí fueron unos ladrones, pero
las ovejas no les hicieron caso. Y tal vez sí, todos los que vinieron antes de él eran unos bandidos y unos ladrones. Pero la pregunta es: ¿cuántos en este momento como pastores, como líderes, estamos todavía y Dios nos llama ladrones y Dios nos llama bandidos? ¿Cuántos en este momento no estamos haciendo lo que Dios está hablando como tu pastor, como líder? ¿Cuántos? Todos, cuando hablamos de pastores, siempre cuando se trata de hablar de pastores, como que encubrimos y no nos damos cuenta, y no le estamos diciendo a la gente que nosotros como pastores seguimos siendo hombres, seguimos siendo pecadores, mientras que estemos en este cuerpo, estamos en una lucha diaria. Por eso los que primero tienen que cuidarse para llegar al cielo somos nosotros los pastores, porque el diablo a ti y a mí te va a atacar más. Porque tú estás dirigiendo ovejas, porque tú estás dirigiendo iglesias. La pregunta es: ¿será que eres un bandido o será que eres un ladrón? Por eso vamos a ver en Ezequiel. Vamos a ver en Ezequiel. Ezequiel 34 del 2 al 3 dice: el Señor se dirigió a mí y me dijo: tu hombre habla en mi nombre contra los pastores de Israel. No es contra los pastores de Israel, contra los pastores que se dicen llamar hijos de Dios y están buscando un Cristo vivo. Y diles: esto dice el Señor: hay de los pastores de Israel que se cuidan a sí mismos. Lo que deben cuidar los pastores es el rebaño. Es el rebaño. Ustedes se beben la leche, se hacen vestidos con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan el rebaño. Y a veces tal vez no estamos cuidando el rebaño como es. Tal vez nos estamos más cuidando nosotros mismos. Tal vez nos estamos cuidando en una manera como diciendo, como hipócrita. No estamos predicando la palabra de Dios en estos tiempos de Apocalipsis, en estos tiempos que ya es el tiempo que prediquemos la segunda venida, como predicó Juan, que dijo: yo estoy preparando la venida de Dios. Y ya es que hora que tú y yo estemos preparando la venida, la segunda venida de Cristo. Por eso dice en Levíticos 19, el versículo 11, dice: no roben, no mientan ni se engañen unos a otros. Y a veces nos estamos engañando nosotros mismos, nos están robando realmente. ¿Por qué está hablando Dios así? Porque yo no creo que Dios sea mejor que ustedes, pero sí creo que es hora que nos hable a nosotros en este tiempo de Apocalipsis. Es hora. Por eso dice, ya me van a entender cuando vamos, dice bandidos, los pastores, bandidos. Ya hablamos de ese bandido que dice Ezequiel 34, 2, 3. Dice que son que roban. Por eso vamos a Oseas. Vamos a ver a Oseas. Oseas 6, del 9 al 11. Espere que ahí van entendiendo. Los sacerdotes son una pandilla de ladrones, puesto al acecho de la gente. Asesinan y cometen infamias en el camino de Sién. Cosas horribles. Efraín se ha prostituido, Israel se ha contaminado. Aún para ti, Judá, ya he señalado el día de tu castigo, cuando quiero cambiar la suerte de mi pueblo Israel. Sabes, Dios nos está enseñando que tenemos que prepararnos,
que el primer preparamiento somos nosotros, somos criticarnos nosotros mismos, somos buscar nuestro propio pecado, buscar nuestras faltas, buscar si verdaderamente la iglesia sí está creciendo con la voluntad de Dios o conforme a tu voluntad como pastor. Estamos hablando verdaderamente tú como pastor, como líder, si estás educando como debe ser la palabra de Dios. Por eso seguimos leyendo en Juan 10. Vamos a buscar Juan 10. Tal vez en este momento no me hago entender, pero espere que el Señor siga hablándonos y tú como pastor le vas a pedir al Espíritu Santo que te guíe si esto sí venía de la boca de Él. Ahí dice entonces en Juan 10, el versículo 9, y nos dice así: yo soy la puerta, el que por mí entra se salvará, será como una oveja que entra y sale e encuentra pasto. Aquí nos habla de la bendición, aquí nos habla de lo que Dios tiene para nosotros en el cielo. Aquí se refiere que es la única puerta para nuestra bendición, para comer, para vivir y para tener una morada. O para tener una morada. Y Dios tal vez quiere que tú y yo estemos preparados en estos últimos tiempos como pastor, como líder, como oveja, para que veamos la gloria de Dios y podamos el reino de los cielos. Para que podamos entrar al reino de los cielos. Y tal vez entonces Dios quiere que tú y yo estemos preparados para entrar en los cielos, porque la riqueza, la bendición no está aquí. La bendición está estás en los cielos. Y tal vez de los pastores tenemos tanto dinero. ¿Para qué tanto si nada de esto nos vamos a llevar? Y Dios quiere que tú y yo entremos a una comunión con Dios y decirle a ver si estamos llevando bien las ovejas conforme a la voluntad de Él. Conforme a la voluntad de Él. Yo soy la puerta. Entonces por eso vamos a buscar en Juan 14. Juan 14, el versículo del 1 al 7 dice: entonces Jesús le dijo, le aseguro que al redil de las ovejas, por la puerta es un ladrón, es un bandido. ¿Y cuántos todavía Dios nos está hablando como pastores que conoce tu corazón y conoce mi corazón, que somos ladrones y bandidos? En la casa, si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a preparar un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, me dio otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar. Saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás le dijo: Jesús, Señor, no sabemos dónde vamos a saber el camino. Y miren que estos hombres eran los discípulos de llegar al Padre. Ustedes me conocen a mí y también conocerán a mi Padre. Éramos unos ladrones y bandidos. Y aquí en ese tiempo se estaba refiriendo a los sacerdotes de los fariseos. Tiempo, pero yo creo que la palabra que nos está diciendo hoy es para este tiempo, para los pastores, para las ovejas, para los líderes. Por eso vamos a ver que solamente por Él se quita el pecado y podemos quitar el diablo. Y esperen que cuando llegue más allá van a entender diciéndonos en Lucas 13. En Lucas
Lucas 13, el versículo 16, 17. Esperen que no me dio ahí. Lucas 13, del 17. Y se me borró. Y dice: pues esta mujer que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace 18 años, ¿acaso no se la debía desatar aunque fuera el sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados, pero toda la gente se alegraba al ver las grandes cosas que él hacía. Se alegraba por todas las cosas, pero vemos aquí que esta mujer estaba sujeta ¿por quién? Por Satanás, y llevaba mucho tiempo sujetada por Satanás. La pregunta es que nosotros como líderes, como pastores, ¿será que estamos siendo guiados por el enemigo en estos tiempos de Apocalipsis, en estos tiempos de ver la gloria de Dios? Y tal vez es el tiempo que veamos qué es lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Por eso vamos a leer todos en Primera de Juan. Se me ha ido, pero todos los que tienen a Primera de Juan. Primera de Juan 1, versículo 9, y dice: pero el confesamos nuestros pecados. Primera de Juan 1:9. Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados o nos limpiará de toda maldad. Solamente por Cristo podemos estar libres del pecado. Solamente por Él podemos ser libres. ¿Y será que tú y yo, si hemos confesado todas nuestras faltas, si hemos peleado con todas estas cosas para poder ser libres? Por eso vamos a ir a leer en vamos a leer en Juan. Sigamos leyendo Juan, el versículo 10, capítulo 11 al 12 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que trabaja solamente por la paga, cuando ve venir el lobo, deja las ovejas y huye, porque no es el pastor, porque las ovejas no son suyas, y el lobo ataca a las ovejas y las dispersa en todas direcciones. ¿Por qué nos habla que somos ladrones? Y tal vez somos los primeros que diezmamos, tal vez somos los primeros que ofrendamos, pero tal vez no estamos haciendo las cosas como Dios manda. No estamos predicando como Dios está mandando en estos últimos tiempos. El buen pastor da su vida por sus ovejas. El mal pastor piensa que el rebaño existe para su beneficio. Y muchas veces como pastores estamos pensando que el rebaño es para nuestro beneficio, que es para hacernos ricos, que es para hacernos mejores personas. Y no es así. El rebaño es para que tú y yo lo cuidemos. El rebaño es para que tú y yo lo reargullemos, lo sean reargullido a través de la palabra. El rebaño es para que seamos limpios a través de la palabra de todo pecado, de todo pecado. Y Dios quiere que tú y yo empecemos no a ser beneficiados por el rebaño, es que se beneficien las ovejas o el rebaño de los pastores, de lo que Dios hace con los pastores, de lo que Dios habla a los pastores, de lo que Dios los dirige. Por eso vamos ahí en Isaías 56.
Vamos a Isaías 5:56. El versículo del 11 al 12. Y a veces mucho yo decía: Señor, ¿por qué estás hablando esta palabra tan fuerte? Porque es el tiempo que los pastores se empiecen a sí mismos a revisarse cómo ha sido su vida, cómo ha sido su trato con los demás, cómo ha sido para Dios en estos tiempos. Son perros hambrientos, dice el Señor. Son perros hambrientos que nunca se llenan. Son pastores que no entienden nada. Cada uno sigue su propio camino. Solo buscan sus propios intereses. Dicen: vamos a buscar vino, bebidas fuertes para emborracharnos y hagamos mañana lo mismo que hoy y mucho más aún. ¿Será que tú eres un pastor así? ¿Será que tú eres un pastor que está buscando solamente sus propios beneficios? ¿Será que eres un pastor que no está haciendo la voluntad de Dios? Y tal vez a muchos, y yo veo y he estado ya en tiempo en el ministerio, pero pocas veces veo que la gente realmente está viendo que nosotros como pastores somos seres humanos, que somos como las ovejas, que somos también iguales a ella, y muchas veces nos sentimos mejores, y muchas veces nos sentimos mayores, y muchas veces hemos menospreciado a los demás, porque nos sentimos más santos que los demás, porque nos sentimos más perfectos que los demás. Y el buen pastor es igual a las ovejas. El buen pastor, usted lo divide porque es igual a las ovejas. El buen pastor no se distingue entre las ovejas, porque se disfraza de oveja y es como oveja. Porque cuando venga el lobo no va a saber que el pastor está en medio de las ovejas. Pero en este momento viene el lobo y se da cuenta que el pastor no está en medio de las ovejas, está por encima de las ovejas. Y Dios dijo que el que quiere ser grande sirva a los demás. Y realmente nosotros no hemos querido servir como Dios está mandando en estos últimos tiempos. Van a ver por qué Dios nos está hablando de esta manera. Yo le decía: Señor, pero ¿por qué tú hablas? Si yo no soy mejor que los pastores, yo no soy mejor que nadie de ellos, tal vez estoy peor que ellos, pero le digo: me necesito que hables, porque ya empezó el tiempo de los dolores, ya empezó el tiempo de Apocalipsis, y tal vez no me están hablando como yo quiero que hablen. Aquí nos habla, vamos entonces para el versículo de Juan 13, Juan 10, versículo 13, y habla y dice: este hombre huye porque lo único que le importa es la paga y no las ovejas. ¿Será que usted como pastor no le importa sino el dinero? No le importa si no hay pastores que son solamente asalariados, pero realmente no están haciendo nada por el reino de Dios. Solamente piensan en ellos mismos. Piensan primero yo, segundo yo y tercero yo, pero se han olvidado de hacer la voluntad de Dios. Aquí nos habla que el pastor que lo único que le importa es su ministerio, su salvación, su vida, y no tiene nada más. Aquí nos habla que el pastor es como no le importa sino a sí mismo, no le importa sino los hijos, no le importa sino su familia, porque solamente está trabajando por un salario no más. Son asalariados, se olvidan de tener un verdadero amor con Cristo, se olvidan de tener la verdad con Cristo, y nos sellamos y nos deseamos sentir pastores. Por eso va a llegar el día que tal vez vamos a llegar y dice: sí, hiciste milagros, sí, hiciste muchas cosas a través
pero vete de mí, hacedor de maldad. Por eso vamos a ver, dice ahí en Juan 15, el versículo del 13 al 15 dice: el amor más grande que uno puede tener es dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos porque he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. ¿Será que tú sí das la vida por tus ovejas? ¿Será que estás dispuesto a dar la vida por tus ovejas? Y eso es la pregunta que yo me hacía, y realmente no creo que nosotros estamos dispuestos a dar la vida por las ovejas. Nos gusta solamente predicar la palabra y apapallar a las personas, pero no estamos rearguyendo a lo que Dios manda. Es que es una palabra que nos lleve, como cuando la arepa se le echa usted mantequilla, que le estamos predicando solamente como para que la gente, pero realmente no están avanzando las. Por eso vamos a ver en Juan, sigamos en Juan 14 al 15 lo vamos. Juan 10, 14, 15 dice: yo soy el buen pastor, así como mi Padre me conoce a mí, también yo conozco a mis ovejas. Ellas me conocen a mí y yo doy la vida por las ovejas. ¿Estás dando tú la vida por las ovejas? ¿O estás todavía con una oficina y ya no sales a predicar la palabra? Ya no sales y coges una olla y vamos a repartir chocolate a los más pobres. Ya no sales a las casas tal vez a reprender al diablo que está con sus ovejas tal vez en una cama, y tal vez no estás haciendo la obra como Dios nos mostró que iba a las casas a mostrar su poder, su gloria y su gloria. Estás sentado en una oficina reuniéndote nomás y sintiéndote mejor que los demás para saber que no estás haciendo la obra de Dios. Eso nos habla de usted. Dios, ¿por qué está hablando tan fuerte? ¿Será que se cree más que nosotros? No, pregunten al Espíritu Santo a cuál le está hablando. Sea como pastores o como ovejas, si conocen a qué miedo a los que están en la iglesia y estamos bregando a conseguir una Cristo, sino que se está pareciendo a un milagro, a una sanidad y una prosperidad, pero de Cristo no tienen nada, solo se parecen a un milagro. ¿Será? La pregunta, como dice Dios aquí, la pregunta es esta: ¿cómo Dios te conoce a ti? ¿Como un buen pastor? ¿Como una buena oveja? ¿O cómo será que te conoce? ¿Cómo te conoce a ti? ¿Como un buen pastor? ¿Como una buena oveja? ¿Qué más cómo te conoce? Viene como más porque te conoce más bien diciendo: esta oveja viene a la iglesia y no más viene por un milagro. Porque el mayor milagro es que tú y yo obedezcamos a Cristo conforme a la voluntad de Dios. Y nos estamos concentrando en estos tiempos de Apocalipsis en un milagro. Y el mejor milagro que usted le puede dar a las ovejas es que las ovejas empiezan a obedecer en todo. Que tú como pastor empieces. Ese es el mayor milagro que tú y yo podemos darles en este tiempo de Apocalipsis, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de dolores. Por eso vamos en todo, dicen en segunda de Tesalonicenses. Vamos a ver por qué nos está hablando de esta manera. Segunda de Tesalonicenses 2.
¿Cómo te conoce Dios a ti? Como un hombre que solamente calienta un puesto en la iglesia, como un pastor que solamente habla lo que el pueblo quiere que hable, o tú eres un pastor que habla lo que Dios quiere que hable. Porque si vemos a Juan, hablaba y preparaba la primera venida de Dios. Pero arrepiéntate en manada de víboras. Manada de víboras. Y yo creo que en este tiempo todavía somos muchos como víboras. En 2 Tesalonicenses 2, el versículo según, espere que se me fue por aquí. 2 Tesalonicenses 2, del versículo 9 al 12 dice: en cuanto a ese malvado vendrá como ayuda de Satanás. Por eso usted no se puede concentrar tanto. No quiere decir que no ores por milagros. No quiere decir tampoco que no ores por la sanidad. Sino que tienes que entender que las ovejas no pueden seguir más un milagro, enamorarse más de un milagro, que les solucione un problema, más primeramente que de Cristo, que empieza a obedecer a Cristo. Y cuando ese malvado vendrá con ayuda de Satanás, llegará con mucho poder. ¿Llegará con qué? Con mucho poder, con señales, milagros falsos. Y eso es lo que está pasando en este tiempo. Vemos ovejas siguiendo más un milagro. Vemos ovejas siguiendo más una sanidad, más otras cosas que verdaderamente deben de seguir a Cristo. Porque nos concentramos más que la gente viera un milagro, que la gente viera más a una sanidad, que vieran a Cristo. Y en estos últimos tiempos va a venir el enemigo guiado por Satanás, y lo que va a hacer es muchos milagros. Usará toda clase de maldades para engañar, condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Y tal vez muchos no han querido aceptar la verdad. Es porque nosotros los pastores no hemos hablado la verdad. Perdónenme que les diga. Por eso Dios deja que el error los engañe y que crean en la mentira, al fin de que sean condenados todos los que no han querido creer en la verdad, sino que se complacen en la maldad. Y aquí nos habla Dios. Y eso no le gusta a nadie, predicar sobre los pastores, pero lastimosamente está en la Biblia y habló mucho contra ellos. Pero es el tiempo que Dios nos está hablando hoy. Por eso dice en Mateo 24. Vamos a ver qué dice Mateo 24. Mateo 24. Mateo 24. Mateo 24, el versículo del 24 al 28. Porque vendrán falsos en Mesías. ¿Vendrán qué? Falsos en Mesías y falsos profetas. Harán grandes señales. ¿Harán grandes qué? Señales milagrosas para engañar y hacer posible hasta los que Dios mismo ha escogido. Y la pregunta es, como tu pastor, como líder, como oveja, ¿será que tú estamos siendo engañados por Satanás? No, yo no estoy siendo engañado. Estos son los últimos días. Porque si tú estás predicando, todavía mimando las ovejas, todavía dándoles unas palmadas, y no estás predicando en estos últimos tiempos de un arrepentimiento, de una obediencia, de algo mayor que un milagro, que es la obediencia a Cristo. Ya sea lo que seguimos ahí, que es hasta el 28. Dice, ya se los ha advertido a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen, miren allí, en el desierto, miren allí, está en el desierto, no vayan. Así dicen, miren aquí está escondido, no lo crean.
Porque como el relámpago que se brilla del oriente al occidente, así será cuando regrese el Hijo del Hombre. Donde está el cadáver, allí se juntan los buitres. ¿Será que si estamos preparando a la gente que estemos despiertos? Porque la muerte, porque la llegada de Cristo va a estar en un momento. Pero como les estamos enseñando más seguir un milagro, seguir un milagro, seguir una sanidad, estamos guiando más bien a Satanás, que va a venir con milagros, que va a enseñar con señales y prodigios, y van a ser engañados a muchos escogidos de Dios. Y este es el tiempo que te preguntes si tú y yo, si Satanás te está engañando, si tu propio yo te está engañando, si tu orgullo te está engañando, o qué te está engañando a ti. Porque dejaron, dice el Señor, porque por eso las iglesias no volvieron a traer hombres que redarguyeron la iglesia, no volvieron a traer hombres que vinieran a predicar lo que la iglesia estaba enferma, de que estaba pasando en ellas. Eso dejaron todos. Ninguno, todo pastor llega e invita a un hombre, me hace el favor y me habla de esta situación. Pero si ese hombre viene a rearguir la iglesia, viene a mostrarles la verdad, pues viene a mostrarles lo que tiene la iglesia, la enfermedad que tiene la iglesia, lo que está pasando con las ovejas, lo que está pasando con los líderes, lo que está pasando con los pastores, no lo vuelven a invitar, no vuelven a decir. Y el Espíritu Santo en Apocalipsis habló mucho de ellos, y en Primera de Pedro habló de las iglesias. Y vamos a ver Primera de Pedro, lo que el Espíritu habla a las iglesias, habla al mundo, no habla del mundo, no habla a los pecadores, no habla a los que quieren hacer lo que les dé la gana, nos habla a los pastores, nos habla a los líderes y nos habla a los hijos y a las ovejas de Dios. Segunda de Pedro, dice Segunda de Pedro 2, versículo del 1 al 2, dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, y todavía yo creo que se está levantando esos falsos profetas, maestros entre ustedes. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas, negando de ese modo al propio Señor que los revivió. Esto les traerá una rápida condenación. Y si usted como pastor, como líder, no está enseñando la palabra de Dios en estos últimos tiempos, en este tiempo de Apocalipsis, porque yo vi muchas iglesias, perdónenme que le diga, oro, que no le piden en este momento a Dios esa oro para que puedan ayudar a muchos que están en este tiempo de pandemia, porque todo eso es mentira, porque quisieron que la gente viniera más por un milagro, más por una sanidad, más por otra cosa, pero no quisieron decir mi palabra como yo quería que la dijeran, un arrepentimiento, una obediencia de verdad de corazón, porque si no van a poder pasar por la puerta que es Cristo. Muchos lo seguirán en su vida viciosa, y por causa de ellos hablarán mal del camino de la verdad. Y tal vez muchos están hablando mal de los cristianos, tal vez muchos están hablando mal de los hijos de Dios, pero eso es culpa de los pastores que todavía no hemos estado hablando la verdad, que estamos tapando con tapujos las cosas de Dios. Y ese es el tiempo que Dios empiece a hablar, que venga otra vez como le hablaba a las iglesias de Mirla. Por eso vamos a Apocalipsis, eso se perdió. Apocalipsis 2, dice el Señor, se perdió. Apocalipsis 2 del 8
al 9 dice: escribe también el ángel de la iglesia. Esto es Mirna. Esto dice el primero y el último, el que murió y ha vuelto a vivir. Yo conozco tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad que se dice, pero no lo son los que se dicen que justos, y muchos pensamos que somos justos, pero no lo somos delante de Dios. Son otra cosa que una congregación de Satanás. ¿Y cuántos tenemos una congregación más de Satanás? Porque no hemos querido que el Espíritu hable a nuestros corazones, a nuestras vidas. Dice Dios: una congregación, dejamos que el Espíritu no volviera a hablar para recuir al pueblo, para enseñarles a obedecer, para enseñarles que hay un Cristo que vive, que reina y que a ese hay que obedecerlo. Y si seguimos, dice en el vamos a ver Apocalipsis. Y si ustedes si acá quieren estos tiempos, que empiece el pueblo a cambiar, porque la palabra es en últimos tiempos que tiene que cambiar a ti y a mí. Dice en Apocalipsis, ¿en qué? En Pérgamos. Apocalipsis en Pérgamos. Apocalipsis 2, el versículo del 12 al 17, y miren lo que le habla a las iglesias. Pero no queremos que nos hable así. Queremos que nos mime. Queremos que nos hable de milagros. Queremos que nos hable que voy a cambiar, que voy a ser un hombre próspero, que voy a ser un hombre afortunado. ¿De qué le sirve al hombre tener tanto dinero en este mundo si su alma se pierde? Y los primeros que van a ser juzgados son los pastores y los líderes. Escribe también el ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la aguda espada de dos filos. ¿Quién lo dice? Jesús, el Espíritu Santo. Yo sé que vives donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigues fiel a mí, a causa no negaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días en que a Antipas, mi testigo fiel, lo mataron en esa ciudad donde vive Satanás. Pero tengo cuantas cosas contra ti. ¿Contra quién le estaba diciendo Dios que tenía unas cuantas cosas? Contra los pastores, contra las ovejas, contra los líderes. Pero tengo unas cuantas cosas contra ti. Ahí tienes algunos que no quieren apartarse de la enseñanza de Baal, el cual aconsejo a Baal que hiciere pecar a los israelitas, incitándolos a comer alimentos ofrecidos y sacrificios a los ídolos y a la prostitución. ¿Y cuántos estamos todavía como cristianos, como pastores, alimentándonos de todo eso? También tienen algunos que se quieren apartarse de la enseñanza de los Nicota, no se quieren apartar. Por eso vuélvase a Dios. De lo contrario, iré pronto a ti, y con la espada que sale de mi boca, pelearé contra ellos. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿A quién le está hablando? A la iglesia, a los pastores, a los líderes. Y la mayoría, la palabra es que nos habla a los que estamos buscando de Cristo. A los que salgan vencedores les daré a comer del maná que está escondido, y les daré también una piedra blanca en la que está escrito el nombre nuevo que nadie conoce sino quien lo recibe. Y aquí estamos hablando que Él estaba hablando a las iglesias. ¿Y dónde está hablando Dios en este momento? Estamos hablando de qué? Estamos hablando que nos va a ir muy bien, que no, que esto que viene que va a mejorar. Y usted sabe, pastor, y yo sé que esto no va a mejorar, porque ya empezó el principio de los dolores y Apocalipsis. Estas otras ovejas, dice el 18, vamos a ver en Juan 18, en Juan 10,
versículo 18, 17, 18 dice, el Padre, vamos a ver el 16, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, y también ellas deben traerlas, ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño con un solo pastor. Y usted tiene que darse cuenta que hay un solo pastor y que a ese es que tenemos que mostrar, a ese es el que tenemos que servirle y a ese es el que tenemos que agradar, no agradar a los hombres. Por eso Pablo decía, pues si yo quisiera agradar a los hombres, desagradado a Dios. Por eso quiero agradar a los hombres. Y la pregunta, dice aquí, estas otras ovejas son los creyentes gentiles, o sea, nosotros que no somos del rey de Israel, no somos del pueblo de Israel, pero somos escogidos por Dios, hijos de Dios. En Romanos, vamos a ver en Romanos 1, el versículo del 13 al 15 dice, quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a verlos, pero hasta ahora siempre me han presentado obstáculos. Mi deseo es recoger algunas cosechas espirituales entre ustedes, como he recogido entre otras naciones. Me siento en deuda con todos, sean cultos o incultos, sabios o ignorantes. Por eso estoy tan ansioso de anunciarles el Evangelio también a ustedes que viven en Roma. El Evangelio es para nosotros, no solo para los de Israel. Dios dijo que vino también por nosotros, que hay otras ovejas que Él tiene que ir, pero no vamos a eso, seguimos. Vamos a buscar en qué. En Juan 10, 17 al 18 dice, el Padre me ama porque yo doy mi vida el Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Tengo el derecho de darla y de volverla a recibir. Esto es lo que me ordenó mi Padre. ¿Quién le ordenó a Él de dar la vida por nosotros? Y algunos pueden dar la vida por otras personas, pero Jesús tiene evidencia de que la volvió a recuperar, que dio la vida por su propia voluntad y volvió a recuperarla y recibió su propia vida. Eso demuestra la relación que trae con el Padre y que son uno solo. Y tú y yo sé el tiempo que tengamos una relación con el Padre a través del Espíritu, y pregúntale si esta palabra si viene de Él, y Él te va a decir si sí o no. En Juan, vamos a ver en Juan 10, 28 al 30, sobre esto del 17 al 18, yo les doy vida eterna y jamás perecerán, ni nadie me los quitará. Lo que mi Padre me ha dado es más grande que todo y nadie se lo puede quitar. El Padre y yo somos uno solo. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas, pero Jesús les dijo, por el poder de mi Padre he hecho muchas cosas buenas delante de ustedes, por el cual de ellas me van a apedrear. Y tal vez todavía muchos a través de esta palabra, tal vez me quieren apedrear a mí, pero les digo, pregúntenle al Espíritu Santo quién es el que verdaderamente está hablando, si un hombre o es Dios a través de ese hombre. Por eso vamos a leer en Juan 10, versículo 19, dice,
Cuando los judíos oyeron estas palabras, volvieron a dividirse. Y tal vez usted está escuchando esta palabra y tal vez está en su interior como una división. Y tal vez Dios te está haciendo libre de que ya es hora que cambies tu manera de predicar. Aquí nos dice que muchos no quieren escuchar lo que Dios quiere hablar a las iglesias. Por eso vamos a leer hasta el 19 todavía. Y dice del 20 al 21. Muchos de ellos decían: ¿por qué hace caso si tiene un demonio y está loco? Y tal vez muchos están diciendo: ese hombre tiene un demonio y está loco. Solo pregúntenle al Espíritu Santo si esto que está hablando no es para estos tiempos. Pero otros decían: nadie que tenga un demonio puede hablar así. ¿Acaso un demonio puede dar vista a los ciegos? O sea que Dios hablaba a los pastores, o sea que Dios hablaba a los líderes, a las ovejas, pero los hablaba por una forma más fuerte que lo que están hablando muchos hoy. Aquí nos dice que muchos que van a escuchar esta palabra los va a redarguir, como estos tiempos de restauración ministerial, porque muchos se darán cuenta que es el tiempo de Apocalipsis, que se darán cuenta que es el Espíritu Santo hablando, y los que tienen el Espíritu Santo se darán cuenta si esto es la verdad o mentira, dice el Señor, dice el Espíritu Santo. Por eso vamos en Juan 9, el versículo 28, del 28 al 34, dice: entonces lo insultaron y le dijeron: tú serás discípulo de ese hombre, nosotros somos discípulos de Moisés, y sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero ese no sabemos ni siquiera de dónde ha salido. El hombre les contestó: qué cosa tan rara, ustedes no saben de dónde ha salido, en cambio a mí me ha dado vista. Bien sabemos que Dios no escucha a los pecadores, solamente escucha a los que adoran y hacen la voluntad de Dios. Es el tiempo que empieces a decirle a tu pueblo: solamente Dios no te va a escuchar solamente a ti si tú no dejas el pecado. Solamente cuando dejes el pecado Él te va a escuchar. Nunca se ha oído decir que nadie que diera la vista a una persona que nació ciega, si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer nada. Le dijeron entonces: tú que naciste lleno de pecado, ¿quieres darnos lecciones a nosotros? Y los expulsaron de la sinagoga. Aquí vemos que estos hombres se sentían más santos que los demás, se sentían más santos que las ovejas. Y tal vez tú como pastor te sientes más santo, y por eso tú y yo no hemos crecido, porque no hemos sentido más santo que las ovejas. Y tú como pastor y yo como pastor tenemos que ponernos al mismo nivel de las ovejas, que somos simplemente hombres, que como cuando estemos en la carne, de todas maneras vamos a pecar. Pero aquí vemos que tenían una discusión, porque esta gente no aceptaba el poder de Dios, no aceptaba la palabra, no aceptaba lo que le arguía el Espíritu Santo. Y en este tiempo las iglesias ya no están aceptando que Dios venga a hablarles, a rearguir, a hablar mal de las iglesias, a hablar mal de las ovejas, a hablar mal de los pastores. Y yo les digo, si tal vez esta palabra, que vaya un hombre a hablar mal de la iglesia, que vaya un hombre a hablar mal de las ovejas, de los pastores, si esto verdaderamente no viene de Dios, pues a ti no te va a hacer daño, ni a la iglesia, ni a las ovejas, porque tu iglesia es de Dios, no es tuya. Y tienes que entender eso. Por eso Dios en esta situación vieron que este hombre había sido sano por el poder de Dios. La pregunta es: ¿por qué esta gente que conocía tanto de Dios no entendían quién era Jesús? ¿Sabes por qué?
Porque en este tiempo muchos todavía conocemos de Dios, pero no hemos entendido quién es Él. ¿Quién es Él? Y Dios quiere que tú y yo empecemos a hablar la verdad, que si usted no deja el pecado, que si usted no hace la voluntad de Dios, que si usted se parece más a un milagro, va a ser engañado, como en muchos tiempos que fueron engañados cuando dijeron que caían que es que oro en las manos, que caía que es que perlas, que caían muchas cosas, y cuanto más han sido engañados. Por eso ya por último, vamos a leer a Juan 17. Juan 17, el versículo 19 al 23 dice: y por causa de ello me consagré a mí mismo. Dice: y por causa de ello me consagré a mí mismo, para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. No te ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí, al oír el mensaje de ellos. Te pido que todos ellos estén unidos, que para oír el mensaje de ellos, usted no se avergüence, no ponga sus ovejas al servicio suyo, ponga las ovejas al servicio de Dios, porque van a hacerle casos a Dios, no a ti. No te ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, al oír el mensaje de ellos. Te pido que todos ellos estén unidos, que como tu Padre estás unido, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú los enviaste. Les he dado la misma gloria que tú me diste, para que sean una sola cosa, así como tú y yo somos solo una cosa, yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a ser perfectamente uno, y que así el mundo pueda darse cuenta de que tú me enviaste y que los amas como me amas a mí. Y es hora que el pueblo se dé cuenta que tú como pastor, que tú como oveja, que tú como líder, tenemos que hacer un esfuerzo, tú y yo, para entrar al reino de los cielos. Dice: somos salvos por gracia, pero el pecado quita la gracia de ti y de mí. Por eso vamos a hacer esta oración todos: te pido perdón. Vamos a hacer esta oración todos: te pido perdón por todos los pastores, Señor, que tal vez han caído en pecado, que tal vez están siendo usados por Satanás, que tal vez no han predicado la palabra como es, que tal vez han querido hacerse ricos o quieren ser millonarios, Señor, que tal vez trabajan por un salario, Señor, y no solo por ellos, Señor Dios, sino por los líderes, Padre, también, que solamente, Señor, hablamos lo que le agrada al pueblo, le hablamos lo que quiere escuchar el pueblo, pero no hablamos lo que tú quieres hablar al pueblo, no hablamos lo que tú quieres que se habla al pueblo en este tiempo de principio de apocalipsis, de principio de dolores. Hoy te pido por ellos, Padre, para que esta palabra, Señor, ellos también, Señor Dios, le pregunten al Espíritu si esto vino de ti o no vino de ti, Señor. Pero yo sé, Padre, que cuando tú hablas, mi Rey amado, tú hablas, Señor, para que nosotros cambiemos, para que nosotros dejemos todas las cosas malas que tal vez estemos haciendo, para que las ovejas se den cuenta que los pastores solamente somos hombres, Señor Padre. Somos, como dice la palabra, recuerda, Señor, que simplemente somos hombres, Señor, que somos imperfectos, Señor, y débiles, Padre, que solamente, Señor, contigo alcanzaremos la salvación, Señor, que solamente contigo haremos grandes cosas en el nombre de Jesús. Y yo le ordeno a Satanás: suelta a los pastores, suelta a la iglesia, suelta a las ovejas en el nombre de Jesús. Yo los declaro libre, libre, libre. En vez de bendiciones, el ron de la máquina
viberraba, entende que le decía, asella la vindende, asella la bebendebe, el rosia maceda, endaya la viberrebe. No pinten pajaritos en el aire. No en promesas que ustedes no saben lo que va a pasar. Digan lo que verdaderamente viene si no se arrepienten. Hablen verdaderamente de un verdadero arrepentimiento, de una verdadera entrega a Dios, de una pelea contra el pecado, de una lucha contra toda nuestra maldad y perversidad. Que la gente se dé cuenta que la lucha no termina, que la lucha es para siempre. El San el San del día mativo, el madre le viberraba, el sia de Terelibe. Sí, el pecado es muy atractivo. Y tal vez más atractivo más que yo vivo y reino y que cree todas estas cosas. Tal vez para ustedes más atractivo. Y tal vez lo que yo les predico y los que mando que hagan en últimos tiempos no es atractivo. Pero les digo, el que empiece a predicar conforme a lo que les mando, va a ver mi luz, va a brillar como la del cielo y va a ser como a mí me gusta que se predique y que hablen conforme a mi voluntad. Amén, amén y amén.